Voy a hacer un mini análisis de cómo se le podría hacer mucho daño al Bayern de Múnich de Vincent Kompany y de que también cómo es su ataque y cómo juega, que es muy similar a lo que hace el Barça de Hansi Flick, este Bayern de Múnich de Vincent Kompany, ya que es algo que son dos estilos demasiado similares, que incluso te podría decir que el Bayern de Múnich es más ofensivo y es más agresivo a la hora de subir con más gente, a la hora de atacar, ya que no escatima mucho, no escatima su esfuerzo y se van con todo el ataque y no andan con tanta tontería y son más ultra ofensivos de lo que podría ser el Barça de Hansi Flick. Entonces es algo que te quiero mostrar aquí, cómo se le puede hacer daño. Aquí vemos una de sus debilidades, ya que vemos que aquí en defensa dejan un hueco, un espacio que lo podrían aprovechar jugadores como Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha o Pedri en una jugada de segunda línea, porque estamos viendo que Upamecano se queda descolgado seguramente porque fue a recuperar un balón o algo, entonces es algo que dejan demasiados espacios a la hora de que les puedan hacer mucho daño. Aquí estoy marcando, poniendo círculo donde ya están las zonas donde están marcando bastante mal y es algo donde el Barça tendría que aprovechar mucho, porque el Bayern de Múnich está aquí defendiendo demasiado, se podría decir con mucha gente donde hay pocos futbolistas y está dejando muchos huecos a la hora de defender aquí. Entonces es algo que el Barça tendría que aprovechar estos espacios a la hora de atacar. En la segunda imagen podemos ver cómo el Bayern de Múnich ataca y cuál es su ataque, que ataca con demasiada gente a la hora de ir o estar dominando con el. Podemos ver claramente que está con 8 futbolistas a la hora de atacar. 8 futbolistas se tiene en el área pendiente a la hora de atacar. Es algo que el Barça Hansi Flick creo que lo máximo que le hemos visto atacando es con 7 futbolistas en el área. Por eso es como he dicho, el Bayern de Múnich incluso ataca con más gente, entonces por eso se le puede hacer mucho daño a la contra en transiciones rápidas por estas bandas, ya que si llegan a perder en un error o en una recuperación rápida del Barça por esta área, le podría salir rápidamente con Lamine Yamal a la contra, ya que el Bayern ataca con demasiada gente, pero es obvio, una vez que ataca con demasiada gente también es difícil defenderte de eso, entonces por eso es algo que el Barça tendrá que estar bastante fino a la hora de que quiera defender eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo es el ataque centralizado del Bayern de Múnich, ya que sus 4 atacantes a la hora de atacar vemos que hacen una línea perfecta de 3, donde está aquí creo Harry Kane, no sé cuál es el otro, y un Gnabry hace un falso 9 como lo hace prácticamente lo hace el Barça de Hansi Flick, que vemos que Lewandowski baja o retrocede mucho su posición y esa delantera la ocupa mucho Rafinha. Aquí podemos ver que el Bayern hace prácticamente lo mismo, pero aquí es ocupando el falso 9 Gnabry, donde vemos que Harry Kane baja detrás de él, como ocupando prácticamente un media punta. Y es algo que hemos visto con el Barça de Hansi Flick, que es que Rafinha ocupa mucho el delantero, ocupa mucho el falso 9, ya que Lewandowski se pierde demasiado, no centraliza mucho su posición de delantero. Entonces, a diferencia de Gnabry, Rafinha parte de la banda izquierda a ocupar el centro, el falso 9, el centro delantero. Pero aquí podemos ver que Gnabry incluso juega como que si fuese un delantero centro más, con un Alphonso Davies que corre mucho a los extremos, como lo hace el Barça con Valde. Por eso digo, es un ataque muy similar a lo que hace el Barça Hansi Flick, a diferencia que ellos tienen incluso más orden a la hora de atacar, ya que vemos aquí un ataque muy centralizado que es de 3 perfecto, con uno más que es Gnabry que se le suma al ataque. Entonces hacen una línea bastante perfecta a la hora de atacar. Incluso aquí vemos en la continuación de la imagen que siguen manteniendo el posicionamiento a la hora de atacar y son bastante ordenados a la hora de atacar. Ahí podemos ver cómo siguen formando la misma línea de 3. Creo que esta jugada no acabó en gol. Por cierto, aquí también podemos ver como si dejamos en cualquier momento espacio a Harry Kane, le puede disparar de larga distancia y te puede clavar sin duda un gol. Entonces es verdad que Harry Kane no está en un nivel colectivo en un buen nivel colectivo, pero sí sigue teniendo la pegada y tiene los números de Lewandowski, como prácticamente Lewandowski en el Bayern, en el Barça actualmente, que está teniendo buenos números, pero colectivamente como que
le falta la chispita aún, entonces así está Harry Kane en el Bayern también. Aquí vemos que si le das un milímetro de espacio te puede meter un golazo de 30 metros, como lo marcó aquí contra el Stuttgart, que por cierto le pasó encima al Stuttgart, que fue un equipo que se le complicó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y el Bayern lo liquidó rápido con un 4-0, no creo que fue 2-0 en primer tiempo y, y 2-0 en el segundo tiempo. Aquí podemos ver el gol de Harry Kane, que como digo, si le dejas los espacios te puede marcar el golazo, un trayazo que le marcó al arquero de prácticamente se podría decir 30 metros, entonces 25 metros más o menos es ahí esa distancia, entonces es algo que el Barça tiene que estar atento a la hora de dejarle cualquier metro a Harry Kane, ya que sigue manteniendo la pegada y la contundencia a la hora de marcarte cualquier tipo de gol. Aquí por lo menos estamos viendo que el Bayern de Múnich también hace jugadas de segunda línea, o sea que una vez que llega al ataque, si Harry Kane no puede marcar, tiene la inteligencia suficiente para devolver el pase hacia atrás a los que vienen de segunda línea, y los de segunda línea rematar prácticamente aquí como lo estamos viendo, este jugador de segunda línea que remata una vez aquí, ahí está el balón, que remata para jugar, para buscar el gol. Y es algo que el Barça lo hace mucho, ya que vimos como así cayó el segundo gol contra el Sevilla, que venía prácticamente el Yamal por esta banda, y Lamine Yamal le dio el pase a Pedri por aquí. Pedri en jugada de segunda jugada le marcó desde aquí, desde fuera del área. Entonces es algo que el Bayern aquí lo hace, pero con diferente banda. Es algo que es que vuelvo a repetir, son muy similares a la hora de jugar como nosotros. Aquí podemos ver otra imagen que se asemeja mucho a lo que había mostrado antes, que en transiciones se parecen mucho a la del Barça, pero son un poquito más ordenados, porque obviamente tienen un equipo más asentado. Aunque es verdad que la temporada pasada no ganaron, creo que ningún título, pero siguen manteniendo una base, se podría decir, de futbolistas que ya se conocen, con un Thomas Müller que aún sigue ahí, Harry Kane que le ha potenciado en la ofensiva porque no tenían un delantero fijo. Podemos ver cómo es su ataque más ordenado, que atacan con cuatro. Y ahí es la continuación de la jugada donde vemos que Alphonso Davies sube bastante, donde Harry Kane está esperando la segunda jugada. Y como siempre llega un jugador por detrás de Harry Kane o Harry Kane llega por detrás de Müller, ya que Müller está aquí, para rematar el gol de segunda línea o una jugada de que quede rebote, como lo hacía prácticamente el Jude Bellingham en el Real Madrid, lo hace Harry Kane. Perfecto, aquí estamos viendo la continuación de cómo Alphonso Davies le dio el pase a Harry Kane. Creo que Harry Kane aquí la falló, pero sin duda fue una ocasión clara que pudo haberla mandado la pudo haber mandado dentro del arco y pudo haber sido el tercero, pero creo que aquí la falló Harry Kane. Entonces, por cierto, aquí podemos ver también y podemos ver claramente cómo están atacando con 8 futbolistas a la hora de tener la posesión de balón. Entonces es algo que digo que es diferente a lo del Barça, o no es que es diferente, sino que son más arriesgados a la hora de atacar, ya que tienen. Aquí podemos contar que tienen a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 futbolistas a la hora de atacar. Es un equipo que arriesga mucho y es algo que si el Barça sabe defenderlo perfectamente podría hacerle mucho daño, como lo vimos con el Barça de Xavi hace 2 años, creo más o menos, que en Múnich hizo un partidazo, sinceramente, el Barça de Xavi, que fue uno de los mejores partidos que se hayan jugado en la era Xavi y que por desgracia lo perdimos 2-0, pero sinceramente ese partido no merecimos perderlo, creo que merecimos ganarlo. Si no, aquí vamos a analizar claramente cómo han sido los últimos partidos del Bayern de Múnich, por lo menos con el Eintracht de los últimos 2 partidos del Bayern de Múnich, perdón. Aquí podemos ver cómo el Bayern de Múnich tiene prácticamente el control de todo el partido. Incluso así le llega a empatar así. Incluso así le llega a empatar el partido del Inter de Frankfurt, ya que como vemos el dominio del Bayern de Múnich fue total. Pero aún así el Frankfurt prácticamente sin ataque le logró empatar el partido con ocasiones, se podría decir mínimas, minúsculas. Vemos aquí que son casi imposibles y logró marcar 3 goles. Donde vemos que prácticamente miramos en las estadísticas donde el Bayern mereció ganar claramente, ya que hizo una probabilidad de goles de 2.18
de 18 prácticamente, que sinceramente sus 3 goles están bien. Y el Frankfurt debió de marcar un gol o 2 goles, ya que su probabilidad fue de 1.25 de goles esperados, y la verdad que fue bastante inmerecido ese empate del Frankfurt. Pero como sabemos, el Eintracht de Frankfurt es un equipo que a la contra o es un equipo muy eficaz a la hora de atacarte. Entonces es algo que el Barça tiene que estar atento, y es algo que, por cierto, el Bayern de Múnich lleva también muy parentesco con el Barça a la hora de tener posesión. Aquí vemos que tiene posesiones altísimas de 74%, y siempre con remates de 24, 30 goles, prácticamente como lo está haciendo el Barça de Hansi Flick. Y aquí su último partido, que vimos que le dio un baño al Stuttgart, que por cierto el Stuttgart fue uno de los rivales que le tocó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Les hizo mucho daño el Stuttgart, y como vemos aquí, el Bayern lo aplastó prácticamente como cualquier equipo al Stuttgart, mientras que al Real Madrid se le dificultó, incluso jugó mejor que ellos la primera parte, y podemos ver cómo le hizo un baño absoluto y un roto al Stuttgart con 22 disparos y con 6 ocasiones claras, mientras el Stuttgart solo llegó una ocasión clara y 4 disparos, con un promedio de goles esperado de 0,51, mientras que el Bayern de 3,38, que prácticamente son 4 goles, y sin duda se los marcó todo. Entonces estamos viendo que es un Bayern muy efectivo a la hora de disparar y de marcar las ocasiones que tiene, como lo está haciendo el Bayern, como lo está haciendo el Barça Hansi Flick, que tiene promedios altísimos de 3,40. Creo que con este del Sevilla fue también similar, de casi 4 goles esperados, algo así muy similar, de 3,38 como el del Bayern. Entonces son equipos que son calcados, muy similares, casi en todo a la hora de jugar. Por eso es como digo, y hay que tener cuidado de ese Bayern de Múnich, que sin duda podría jugar. Estas son sus últimas 2 alineaciones en estos últimos 2 partidos que ha tenido, que creo que Musiala no jugó porque creo que tenía una lesión o algo así, donde vemos que el medio campo de ellos son Joshua Kimmich y Paulo Lovic, que es este nuevo mediocampista que han fichado, y siguen teniendo en su defensa a Upamecano y Kim Min Jae, que era el jugador del Napoli, con Alfonso Davies, y este nuevo fichaje que tienen Rafael Guerreiro, que sin duda es un extremo que es muy peligroso a la hora de atacar. Entonces que el Barça tiene que tener mucho cuidado, y sin duda Michael Olise, que la está rompiendo en el Bayern, y Harry Kane, que sigue teniendo mucha contundencia con Gnabry, y Thomas Müller no sabemos si va a ser titular, ya que creo que si se recupera Musiala, creo que Musiala va a ser titular en vez de Thomas Müller. En fin, creo que hasta aquí lo dejo. Espero haberme explicado más o menos bien este mini análisis, se podría decir, de lo que podríamos esperar de ese partidazo del miércoles de Champions del Barcelona versus el Bayern de Múnich. Sin más, hasta aquí lo dejo. Nos vemos.